en este grupo de laboratorio para narradores que te hemos estado leyendo, ya te había Ay, qué bien. comentado y siguiéndote la pista y pues muy emocionados, la verdad, de tenerte, de tenerte aquí en este taller en el que llevamos ya muchísimo tiempo trabajando y de manera virtual, pues, a partir de que pasó todo esto de la contingencia, pero también gracias a eso se han podido unir personas de muchísimas partes de la República. Entonces, estamos Ay, muy qué contentos gusto. por eso y pues muy contentos también de tenerte aquí. Bienvenida al laboratorio. Muchas gracias. Qué gusto conocerlos. Porque ya estás logged in con tu cuenta. Muy bien. ¿Perdón? Bueno, creo que por ahí hay algún micrófono activado. Pues Ana, para comenzar, pues nos gustaría mucho saber un poco de tu trayectoria, o mejor dicho, no tu trayectoria actual, porque ya te habíamos estado leyendo y todo, pues yo te conozco desde hace mucho y los muchachos también conocido al respecto. Pero más que nada, pues saber un poco cómo fue que empezaste a escribir o por qué o cómo descubriste que podías ser escritora. Supongo que el primer acercamiento a la escritura fue como todos nosotros, ¿no? Leyendo. Entonces, sí nos gustaría, como a manera de introducción, conocer un poco tu historia, de cómo fue que llegaste a convertirte en una escritora y una escritora de las buenas. Ay, gracias. Pues, pues, ¿cómo llegué? Bueno, yo vengo de una casa donde se leía mucho y se escribía y había como mucho placer en eso, ¿no? Yo creo que eso es importante. Para mí leer nunca fue una obligación, una tarea de la escuela, leer literatura. Lo otro sí era tarea, pero, pero para mí eso siempre fue como pues algo placentero, algo de lo que se hablaba, y que era importante, ¿no? Creo que en ese sentido pues yo fui muy privilegiada porque mucha gente pues se desarrolla en ámbitos que no, pues que no hay esa familiaridad con los libros, ¿no? Y ese como encanto desde el principio. Eh, Creo que fue muy importante para mí. Yo, de hecho, yo estudié letras porque me gustaba mucho leer, no tanto como me gustaba escribir, desde luego, hacía como ejercicios de imitar a autores. Teníamos un maestro en la preparatoria que nos ponía a leer cuentos de Edgar Allan Poe y nos decía, a ver, cámbiale el final y esos juegos, ¿no? Y desde ahí como que también pues hacía como mis intentos, mis cosas. Y, pero yo nunca pensé que me iba a dedicar a escribir. De hecho, yo, mis, mis papás estaban convencidos de que mi futuro estaba en la plástica y me compraban pinturas y lienzos y todo. Y cuando dejé la carrera por motivos de muchos tipos, a los 3 años, qué burra, ¿verdad? Pero, pero sí, porque ya había hecho pues ya la gran parte de la carrera, casi la había acabado. Y me metí a estudiar teatro y pues con eso de que lo mío era la plástica, pues estudié escenografía de teatro. Y leía mucho teatro, desde luego, y siempre leí mucho. Y escribía mucho sobre, bueno, en la carrera escribía mucho sobre los libros que nos ponían para leer. En esa época la carrera de letras, la que yo hice de letras francesas, no era tan teórica. Entonces podías hacer como trabajos muy impresionistas, hablar de los personajes. No había como toda esta cosa de la teoría literaria que se ha vuelto muy pesada. Y entonces como que había como esa libertad y ese placer
hacer, ¿no? Que creo que ahora en la carrera de letras están verdaderamente agobiados de teoría, entonces está más difícil, pero en esa época no. Y yo que siempre leí muchas novelas, siempre mi lectura favorita fueron las novelas, pues me encantaba desmenuzarlas y buscarles y hablar de esto y del otro. Y luego cuando me dediqué al teatro, pues trataba de escribir obras de teatro, pero no me salían del todo, me salían cuentos. Y una vez me di cuenta de que estaba escribiendo algo muy largo que yo no sabía qué era. Yo quería que fuera una obra de teatro, pero era una cosa muy larga y al final acabó siendo una especie de novela. Y bueno, luego de trabajarla mucho, pues ya fue mi primera novela, El Umbral. Uy, creo que tengo que... ¿Me cierran la puerta, por favor? Quien pueda. Ya, la vida en tiempos del COVID, perdón. Entonces, pues eso, yo nunca pensé que me iba a dedicar a escribir. Además, mis hermanos escribían. Bueno, mi hermana es una poeta muy importante. Mi hermano, antes de morir, dejó una novela. Mi papá escribía en los periódicos y sus libros. Entonces, de alguna manera, pues yo sentía este imperativo de dedicarme a otra cosa. Pero lo que yo vi fue que con tanto que había leído y con tanta, pues ahora sí que familiaridad con la escritura, pues de lo que me di cuenta es que yo tenía una herramienta que, bueno, que la usaba de manera natural y que no, que era muy intuitiva, ¿no? Yo nunca, hasta entonces nunca había ido a un taller de literatura, ni sabía que existían, vamos. O sea, si hubiera sabido que existía el taller de Monterroso en la facultad, pues quizá yo me hubiera metido, pero como yo, por un lado está esto, que yo no me iba a dedicar a escribir, y luego que no sabía de toda esa vida, digamos, de la práctica, de la escritura. Tenía contacto pues con poetas, con los poetas amigos de mi hermana, y mi papá tenía amigos escritores muy importantes, pero jamás se me hubiera ocurrido acercarme a ellos. Me parecía, me daba terror, vamos. Y entonces, pues por burla, ¿verdad? Porque no, hasta que no tuve la beca de jóvenes creadores, que no conocí narradores de mi generación, eh, gente que estaba lidiando ahí con los mismos problemas que yo de llenar una cuartilla de qué, de la palabra qué, y a ver cómo te deshacías de eso, cosas así. No pude darme cuenta de que la escritura también era algo que se podía trabajar y como una herramienta, ¿no? Como yo lo estaba viviendo. Y en ese sentido me tardé mucho en llegar a la escritura, ¿no? Y pues así, luego, bueno, pues ya un libro te va llevando al otro y ya vas haciendo como un poco más de oficio, ¿no? Pero sí fue así como yo llegué aquí. Sí, Ana, de hecho, eso te iba a preguntar, ¿qué tan determinante había sido para ti llegar, obtener esa beca, que es un estímulo muy importante? Es importante, pues es difícil de acceder a esa beca, ¿no? De tenerla. Sí, Y cuando la tienes, pues son muy pocos los grupos que se hacen, ¿no? A mí me tocó tenerla en el 2010 y éramos 5 en novela. Entonces, cada fíjate, año son sí, muy poquitos en cada una de las disciplinas. Pero más allá de eso, creo que lo importante está en la convivencia, como tú dices, con otras personas que tienen los mismos problemas que tú y que se van a convertir en tus lectores más feroces
para, para que tú salgas de ahí, o de cualquier otro taller como fortalecido, ¿no? Porque de hecho Hernán y yo, que Hernán es maestro también de aquí del Laboratorio para Narradores, ahí debe de andar, el maestro Hernán y yo hablábamos de que la sociedad es demasiado agresiva y demasiado castigadora, ¿no? Entonces, si encuentran un texto con un error, si el autor llega a decir algo, como ahorita está con lo de los PDFs, te castigan, ¿no? Híjoles, sí, Entonces, ¿qué tal? entonces, una de las cosas que yo les digo es que hay que hacerse fuertes, que un taller es como para hacerse fuertes en cuanto a los comentarios que puedan venir del exterior. No sé qué opinión tienes al respecto. Sí, bueno, en cuanto a lo que decías del Fonca, fíjate, es que tú eres una jovenaza. Yo fui joven creadora en el año 92. Entonces, híjole, se me hace que ni habían nacido ustedes. Y entonces éramos mucho menos gente, empezando por la gente en el país, en la ciudad, éramos mucho menos, y los que nos dedicábamos a esto, pues en proporción no éramos muchos. O sea, uno los conocía más o menos a todos, o sabías quiénes eran, por lo menos los consagrados, ¿no? De tu generación, pues a lo mejor no porque éramos jóvenes, pues nadie sabía de nosotros, pero, pero sí, realmente es absurdo que sean tan poquitos, ¿no? Pero bueno, eso fue así, ¿no? Por ejemplo, mis compañeros de esa beca fueron Nacho Padilla, Rosa Beltrán, Adriana Díaz Enciso, entre otros, Roberto Ransom, que es de Chihuahua. Y y pues sí fue una gran compañía, ¿no? Y sí se crea como también, pues amistades muy críticas, que pues eso es muy importante, complicidades también, que es importante estar unidos, como dices, frente a los embates, ¿no? Porque sí, lo de las redes, yo les debo decir que por mi generación, pues me parece muy, pues ya no desconcertante, ¿verdad? Pero no, nunca sé cómo reaccionar, ¿no? Tengo colegas que son muy hábiles y ponen en Twitter cosas así padrísimas, ¿no? Y contestan muy bien, pero a mí me da pánico, porque digo, dos palabras en falso y qué horror, te matan. Entonces pongo likes y ya. Pero la verdad es que sí es un mundo, se ha vuelto un mundo muy agresivo de las redes y que aunque sea todo por escrito, porque es paradójico que la gente escribe más, yo creo que todos escribimos más que nunca, ¿no? Porque pues todo eso se expresa mal o bien escrito, pero por escrito. Para mí eso no es la escritura, ¿no? Cuando hablaban de la literatura y esas cosas, pues bueno, son formas literarias que antes ya estaban, eran epigramas, eran, en fin, formas que existían, greguerías, etcétera. Eh, pero, pero no está ahí. Para mí la escritura sigue estando en los libros, sigue estando en, como que es un diálogo más rico, más profundo, silencioso y un poco hasta solitario, ¿no? Yo creo que, bueno, igual es interesante lo que planteó Fernanda Melchor, independientemente de lo que uno piense o no sobre los PDFs o como autor, ¿no? Porque creo que ha cambiado mucho la manera en que nos leemos, la manera en que nos encontramos, pero el fondo para mí es el mismo, ¿no? Y entonces creo que no hay que perder de vista eso, porque si no, como que te gana pues toda esta parte de las redes, que es como el cascarón, ¿no?
sí, aplasta, te aplasta, ¿no? Es muy complicado ya opinar sobre cualquier cosa. Pero bueno, Cualquier... Ana, hablando ya un poco más, vamos a entrar ahora sí a tu obra, ¿no? A tus libros. Voy a empezar yo, ¿no? Pero no quiero que sea como algo así nada más entre tú y yo, sino que los demás vayan planeando sus preguntas después de esta pregunta, ya que ellos te vayan preguntando también. Pero quisiera ver en qué género te sientes más segura o te sientes mejor o te desenvuelves mejor, no sé, en el cuento o en la novela, y cómo pasaste de uno a otro, cuál fue primero, cómo experimentaste ya cuando entraste a esta beca del FONCA y empezaste a trabajar ya tus textos. Pues yo empecé escribiendo cuentos y lo de la novela pues me salió así como un aliento que pues no sabía que tenía, ¿no? Y tardé en escribir después mi segunda novela, Púrpura, pero con el paso de los años me gusta mucho la novela, me divierto escribiendo novelas, pero creo que lo que más me gusta es el cuento, porque, porque, porque es como una especie de acertijo, ¿no? De, de, este, de dilema a resolver, casi matemático, ¿no? Saber cuál es el final de este cuento, cuál es el final que le corresponde. No sé, como que en los últimos años es lo que se me hace más interesante y lo que más placer me causa. No sé si es lo que hago mejor, a lo mejor no, no sé, pero es lo que más me interesa, ¿no? Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Pueden, Hernán, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ana, para Hola, empezar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, gracias. aprecio tu tiempo. Bueno, yo tengo dos preguntas, pero voy a hacer primero una y al ratito, si se puede, hago la otra, para darle chance a los demás. Yo me acuerdo que cuando viniste a Culiacán, en el encuentro de 13 habitaciones propias, leíste un cuento de la tormenta hindú, precisamente el de la tormenta hindú, que fue el cuento que cuando lo leíste yo dije, híjole, tengo que comprar ese libro. Pero ahora que leí el libro, definitivamente mi cuento favorito es el cuento de la Capilla Sixtina, De ¿no? veras. Sí, cuando terminé este cuento, no sé, me quedé pensando mucho precisamente en lo que uno descubre o a lo que uno se enfrenta a veces en los talleres y cómo a veces, pues, ciertos alumnos te dejan algo más allá, ¿no? Que su presencia, como a tu personaje, ¿no? Que como que le pasa la maldición, algo así lo sentí yo. Pero bueno, mi pregunta va encaminada precisamente a tu experiencia, por ejemplo, en los talleres y en sí en la vida general, ¿no? ¿Cómo tus experiencias han marcado a tu literatura? ¿Qué parte de tus experiencias forman parte de tu ficción? O si no piensas en tu realidad o lo que te ha pasado al momento de escribir, es eso, ¿no? Tus experiencias personales definen tu literatura. Pues una parte, por ejemplo, ese cuento que dices de la Capilla Sixtina, sí parte de algo que sí me pasó, de una persona en un taller que me dijo eso, y yo de repente dije, chin, o sea, aquí tenemos un problema serio y cómo lo vamos a enfrentar. Digo, no pasó de ahí, pero claro, a mí me despertó, me detonó todo un cuento, ¿no? Y muchas veces me pasa que ya no tiene que ver ni con la persona, ni con la experiencia. De hecho, yo cuando cuento algo que me haya pasado, lo transformo totalmente. O sea, el sexo de los personajes lo cambio los tiempos, cambio la época, cambio los nombres, a veces hasta lo que pasó
busco algo paralelo, porque yo quiero partir de eso como de un material narrativo, no algo que yo me meta personalmente. O a veces cuando es algo que me sucedió, también es muy terapéutico como convertirlo en arcilla y darle vueltas y buscarle otros desenlaces y otras maneras, ¿no? Creo que eso lo he hecho más de lo que parece. Pero, y bueno, pues en ese sentido, yo creo que nosotros escribimos a partir de nuestras experiencias y a partir de lo que leemos también, ¿no? Como que la literatura alimenta la literatura, entonces también, pues hay historias que leo que me suscitan el deseo de escribir sobre ese tema o de como retomar el hilo donde lo dejó el autor y seguir un poco. Para mí la literatura, y esto es algo que aprendí mucho de José de la Colina, pues tiene mucho de juego, ¿no? También, que si uno se lo toma muy en serio, así como que te sientes que estás haciendo algo trascendental, pues se le pierde el chiste, ¿no? Acabas haciendo unos novelones que luego no están tan buenos, como algunos autores muy trascendentes híjole. Entonces, creo que eso hay que mantenerlo siempre, como el gusto por jugar con las formas, ¿cómo se dice? Por buscar cosas distintas, por hablar de lo que nadie habla o de lo que a nadie le importa, porque también buscar siempre los temas candentes o los temas, o sea, que sí puede ser que te interesan, desde luego, y genuinamente, y te importan, pero a veces es así como el imperativo, hay que hablar de esto para que le intereses a las editoriales o para que te busquen los lectores, y para mí eso le quita mucho chiste a la escritura, porque la escritura es una cosa personal. A veces a uno le interesan las moscas y pues como Monterroso hay que escribir de las moscas, aunque parezca que a nadie le importan, y luego resultan ser muy universales. Entonces, entonces creo que pues por ese lado todo es material literario mientras uno encuentre un hilo personal que a ti te toca y te interesa, ¿no? Yo creo que por ese lado. Muy Y bien, Ana. los talleres, perdón, bueno, nada más que yo doy muchos talleres y, y nunca pensé que daría tantos talleres, muchos talleres, y me divierto mucho, ¿eh? Me gusta mucho pues ver sobre qué están escribiendo los jóvenes, qué temas está abordando la gente. Siempre me interesa y me gusta ver a veces un poco los escritos de los talleres, pues como si fueran, como veo los míos, como acertijos a los que hay que encontrarles la resolución, ¿no? Y entonces trabajar junto con los talleristas en eso, en lograr lo que queden lo mejor posible. Muy bien, Ana, muchas gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta. Pueden levantar una manita. Ah, adelante, mi Alba. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mucho gusto, Ana. Mucho gusto. Bueno, mi pregunta va por acá porque, bueno, he leído tu libro de La tormenta hindú también y me ha parecido que en todos los cuentos se asoma el humor. Pues, de alguna manera uno está leyendo una historia trágica, desesperante y en algún momento es como que, esto es chistoso. Y pues yo intenté en una de estas escribir un cuento así, hablar de algo trágico, pero a la vez reírme y pues como que no me salió, la verdad. ¿Cómo? Pues sí, o sea, y ellos saben aquí del grupo, pues una mujer que va a matar Al yerno. a su yerno, pues, y lo pone a la mera hora, a ver, rézame el Padre Nuestro, y el yerno ni se sabe el Padre Nuestro, entonces ella lo regaña y le dice, ay, ¿cómo se ve que no sigues a Jesús?
Y ese chiste nadie me lo captó, la verdad, pero la verdad es que yo me estaba riendo de la situación. La verdad es que sí está chistoso eso. Pues sí, pero pues no me salió. Entonces ya después cuando lo escribí bien dramático, todo el mundo me entendió mejor, pues. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cómo le haces para combinar las dos cosas? Porque en algún momento sí me gustaría intentarlo, ¿no? Pues es que es como una manera de ver el mundo, ¿no? Tú dices, bueno, ¿qué pasaría si le dicen a un tipo reza porque ya te vas a morir y el tipo no sabe rezar, ¿no? No sabe el Padre Nuestro, pues ¿qué pasaría? Te voy a contar algo que le pasó a mi papá. Mi papá estaba en una cantina, era muy medio borrachote. Y entonces mi papá, que tenía mucho sentido del humor, le gustaba como cantar, pues jugar con las canciones y jugar con todo. Y un día descubrió, mi papá era español, mi familia son refugiados españoles, que la canción esta de la verbena de la paloma, ¿dónde vas con mantón de Manila? Esa, la de ¿dónde vas con? Descubrió que tenía la misma métrica y por favor, perdónenme si resulto antipatriótica, yo soy muy patriótica. Tiene la misma métrica que el himno nacional. Oh. Entonces cantaba, ¿dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde va? Y así, y le daba mucha risa. O cantar mexicanos al grito de guerra con la música de la verbena de la paloma. Y pues era como un juego estúpido, ¿verdad? Pero estaba muerto de la risa. Y en la mesa de al lado, ¿qué te crees? Que había un coronel del ejército mexicano que lo oyó hacer esa barbaridad todo borrachote con sus amigos y pues se le paró enfrente. Mi papá era flaquito, pues él no sabía, no era de golpes ni nada. Y le dice, ¿cómo se atreve? No sé qué, que usted no es mexicano. Y mi papá, para salvarse, así como tu personaje, dice, es que yo no soy mexicano. Claro, no le iba a decir que es español, porque en este país a los españoles, ya saben. Yo le dije, ay, ¿de dónde es usted? Pues de Costa Rica. Dijo, pues a ver, cánteme el himno de Costa Rica. Y mi papá inventó el himno de Costa Rica. Inventó un himno de Costa Rica que yo me encantaría saber cómo era el himno de Costa Rica, pero lo bueno es que él era muy imaginativo y seguramente le salió bien. Pero a veces uno hace esas cosas pues por salvar el pellejo, porque si no, imagínense, lo hubieran agarrado a trancazos horriblemente, quedó vivo. Pero bueno, pero es una situación potencialmente trágica que parte de un chiste y acaba con un chiste, ¿no? Pero, o sea, lo pueden haber agarrado a golpes y acabar en el hospital, porque imagínate con un coronel del ejército y en la época en que los militares andaban armados y en las cantinas, y imagínense. Entonces, lo que quiero decir con esto es que toda situación trágica, toda situación tiene un lado cómico y a veces eso nos salva la vida, podernos reír. Mi familia viene de la Guerra de España, por ejemplo, entonces yo escuchaba pues unas historias horrendas de gente que, pues no sé, que iban huyendo y el bebé en el invierno ruso, unos que huyeron a Moscú y entonces el bebé se les murió en el camino y lo tuvieron, unas cosas horribles, tristísimas, devastadoras. Y de repente estas señoras que eran pues mi abuela, sus amigas, que contaban esas historias horribles, se empezaban a morir de la risa. Y claro, no de lo que les conté de la nieve, ¿verdad? Pero de otras situaciones, porque ya era una desesperación que ya te empiezas a reír, ya qué haces, ¿no? Es como cuando la risa, pues es de vida o muerte, ¿no? Y a veces el humor nos ayuda a distanciarnos del dolor también, y a veces es una distancia muy sana y muy necesaria.
y siempre puede aparecer en la situación más horrible un resquicio de humor, de risa, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el humor es salvador, realmente para mí te rescata como de esa situación sin límite, porque a veces pues ya estás contra la espada y la pared y un chiste te libera, ¿no? Es muy liberador. Entonces, bueno, por eso en las dictaduras y esto, pues lo que más, entre las cosas que se prohíben está el humor, ¿no? Porque bueno, pues es peligroso porque es liberador, porque la gente se expresa a través del humor, saca lo que piensa, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues vale la pena intentarlo. Yo digo que tu cuento está bien, que tienes que... No, no estaba bien. ¿Cómo haces para que ese personaje no se sepa el resto? A mí eso me gusta. Tiene que buscar alguna salida, algo que Una le salida. conteste. Ajá. Ana, Sí. un autor que maneja el humor de una manera increíble en México y riendo, burlándose siempre de las situaciones pues trágicas, pero también cómicas del día a día, pues es sin lugar a dudas Ibargüengoitia. Pero no sé si se te ocurre algún otro autor que te haya ayudado a alimentar esta parte. Pues Monterroso, Tito Monterroso, también tiene como esa beta humorística, ¿no? De esas generaciones. Para mí ellos dos son como autores muy mexicanos, ¿no? Bueno, Monterroso era guatemalteco, pero pues es autor mexicano por adopción. Y sí, pero bueno, ya ves que Ibargüengoitia ahora sí que no lo tomaban en serio, pero como autor, porque es chistosísimo, pero lo que él hace es muy difícil de lograr, esa naturalidad que tiene que ver mucho con su punto de vista y con su modo de ver la vida y el mundo, con esa ironía, ¿no? Y yo creo que es un de los grandes autores, ¿no? Y Monterroso también. No sé quién más, bueno, de mi generación, pues ya, bueno, Enrique Serna tiene un lado muy, muy, pues sardónico, ¿no? También, que puede ser muy gracioso. Luis Zapata, en fin, hay autores. Bueno, le vamos a dar la voz entonces. Roby tiene una pregunta y también Jacobo, que puso aquí algún mensaje, pero para que lo diga él, se anime a participar. A ver, Roby. Hola, Ana, muchas gracias, muchas gracias. Por recomendación de Mariel, nos hicimos de La Tormenta Hindú y de Fuego 20. De verdad, muchas gracias. Me ha gustado. De La Tormenta Hindú, me preguntaba cómo llegaste a crear el oso. El oso es mi cuento favorito del libro. Lo leí varias veces. Y pensaba cómo logras esa angustia o cómo logras transmitir esa angustia al lector. No sé si les pasó a todos, pero a mí me pasaba que aunque sabía que me estaba diciendo que lo estaba apretando con las acciones y que estaba haciendo un símil de la situación del abrazo del oso, y de cierta manera nos vas dando el final y aún así no molesta. Por un lado, y termina también abierto. Yo siempre admiro mucho los finales abiertos. Tus cuentos están, casi todos son finales abiertos sí, me cuesta mucho trabajo lograrlo. Primero eso, como dice Hernán, primero una pregunta. ¿Hay alguna técnica para lograr transmitir angustia? Más, porque el suspenso aquí, Mariel y Hernán nos han dado varios tips, pero angustia, porque para mí realmente, o sea, la situación personal,
ese cuento crea angustia. Y también me pasa con tu novela. Tu novela paré porque empezaba a comerme las uñas el día pensando en esta chica y todo lo que está haciendo. Pero creo que aparte de la comedia, que también tienes un punto de vista muy, muy, muy padre, tienes como esa habilidad de crear que al lector le crea angustia, saber qué va a pasar, ese acertijo. ¿Cómo lo logras? Si se puede saber o sí, no sé. Pues yo me angustio mucho escribiendo. Ok. Y trato como de pasar por lo mismo, de plasmar esa misma angustia que yo estoy sintiendo, ¿no? La del abrazo del oso. Se me ocurrió a raíz de que tanta gente te dice, ay, es que deberías escribir mi historia o tal historia, ¿no? A fulano le pasó algo tan interesante. Y un poco como yo dije, bueno, pero si lo llevamos a un extremo difícil, ¿no? Que sientas que el otro te está como imponiendo su historia, pues puede ser muy angustioso. Quizá tiene que ver con eso, con imaginar situaciones en el extremo, ¿no? Mientras más las llevas al extremo en el personaje de ese cuento, pues el otro lo tiene encima, ¿no? Lo tiene encima y un poco se siente amenazado y así. Y entonces pues eso también provoca angustia, ¿no? Esa presión. Con lo que me pasó con Fuego 20 fue que cuando dio un giro la novela hacia lo fantástico, yo primero pensé, esto es como de volverse loco. Y me asusté, pero dije, bueno, pues tengo que ser valiente y va a ser como una cuerda floja, ¿no? No caerse, tratar de mantenerse en ese filito para que la novela no se caiga y para no volverse loco, las dos cosas. Entonces, pues fue un poco eso, ¿no? Y sí, llevar las cosas al extremo, un poco al revés del humor, que es escapar. Aquí es como cerrarte más los muros, ¿no? Como, bueno, pues como juegos, ¿no? Muchas veces en mi trabajo con la narrativa es muy de imaginarme situaciones y pensar hasta dónde podrían llegar, ¿no? ¿Qué podría pasar ahí? Y a veces eso mismo es angustioso, ¿no? Porque se pone uno a imaginar unas cosas horrendas. Y dice, ¿yo por qué estoy imaginando esto? Pero bueno, pues es parte de nuestro trabajo, ¿no? Como desdoblarnos un poco y meternos en la boca del lobo y pues ver si vamos a salir o no, ¿no? Pero pues es eso, no es que yo tenga una técnica precisa, sí limpio mucho las frases, sí trato de que no haya frase, que todas las frases digan, añadan algo a lo que está pasando, ¿no? Si el personaje está aterrado y dice, es que estoy sudando, y ya los que dicen, es que estoy sudando y me castañetean los dientes y estoy de color verde, y yo digo, ay, por favor, ya, ya, o sea, a veces una sola manifestación de ese terror bien elegida es mucho más potente que todo un párrafo de síntomas fisiológicos del terror, ¿no? O sea, es como un poco eso, en eso sí hay mucha economía. ¿Perdón? Como que estaba prendido el micrófono. ¿Alguien tiene prendido el micrófono, chicos? A ver. Ya. Es Benjamín. Pero no se puede escuchar, no sé por qué. A ver. No sé. Benjamín ya. Bueno. Muy bien. No sé si alguien más tenía una pregunta. Fernanda también estaba queriendo participar. Adelante. Jacobo había dicho, ya había escrito su es cierto, a ver, Jacobo y ahorita Fernanda. Adelante, Jacobo. Buenas tardes, Ana. Mientras
explicaba la pregunta un poco, la fuiste contestando, era respecto a la censura y lo políticamente correcto. Me gustaría cambiarla si me la permites. Hay muchos autores, ¿no? Todos han propuesto una forma de interpretar el cuento, túneles, iceberg, todo. Pero en términos de Ana, en palabras de Ana, ¿qué es un cuento? ¿Qué es un cuento? Ay, qué pregunta tan complicada. Híjole, ¿qué es un cuento? Pues para mí es algo que tiene, bueno, esto que dicen que sí es cierto, que tiene un conflicto. Algo pasa y hay que resolverlo hacia algún lado, ¿no? Y debe tener un principio, un desarrollo y un final. De lo demás no sé mucho. Y al final puede ir al principio o en medio, o donde tú quieras, pero sí tiene que pasar algo, ¿no? Puede ser algo minimalista, puede ser algo, o puede ser algo verdaderamente escandaloso, pero tiene que pasar algo, ¿no? Si no, es muy difícil que salga un cuento de ahí, no será una estampa, una viñeta, un poema, pero un cuento sí tiene un elemento dramático, ¿no? Por decirlo así, para que sea un cuento, ¿no? Muy bien. Fernanda, adelante. Ay, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, Fernanda. buenas noches, ya. Buenas noches, sí, aquí ya casi de noche. Bueno, es una duda que desde hace tiempo está rondando en mi cabeza. Es, ¿cómo le hace un escritor, un autor que pues recién está empezando, no es conocido? O sea, ¿cómo llega a convertir sus proyectos en algo monetario, digámosle? Llegas y le tocas a las editoriales y, oiga, vean mi libro, está bonito, o cómo, o sea, no tengo la menor idea de cómo es ese proceso. A buen árbol te arrimas. Pues mira, en algo monetario, yo especialmente, pues ya es la discusión de los PDFs, ¿no? Bueno, que sea publicado, vaya. Eso. Bueno, eso es más fácil. Más fácil de alcanzar. Sí, sí, la verdad que sí. Pues, pues yo creo que, bueno, ahora hay concursos, y hay muchas editoriales, chiquitas, grandes, y pues es cosa de tocar puertas. Si conoces a alguien que conoce a alguien en una editorial, pues ya es algo, porque dices, me recomendó fulanito. Entonces ya, bueno, ya quizá pues te tomen un poco más en cuenta. Pero, bueno, yo creo que hay muchos recursos ahora para que te publiquen. Ahora, es una época muy mala para la publicación entre el COVID y ay, perdónenme, la política cultural está muy fea. Entonces, sí, por sus caritas veo que ustedes también piensan lo mismo. Bueno, pues está muy difícil, ¿no? Muchos recursos que antes contaban incluso pues las editoriales para distribución, para coediciones, muchos recortes, sí. Pues no cuentan con esos, entonces incluso uno ahora dice, bueno, pues voy a proponer a tal editorial y te dicen, pues sí te publico, pero déjame que consiga el dinero para publicarte. Y entonces, pues sí, son como, pues es un tema muy complicado ahora. Ahora yo creo que uno, pues así en su ámbito, con su grupo, con su taller, a veces puede pensar en una revista, en una publicación, también está mandar los textos a las revistas. Y bueno, yo publico en ERA, en Ediciones ERA, y ahí me consta que sí leen los originales. Entonces, bueno, pues
los puedes mandar ahí con esa confianza de que no se van a quedar en la pila, ¿no? Y pues por lo menos algo te dirán. Sí es importante, para mí un editor es importante porque, pues porque pasa como por un tamiz, luego a veces un editor te da consejos muy útiles para tu libro, a veces, bueno, en Estados Unidos ya ven que a los editores hasta te mochan el final de la novela o del cuento, ya ven Carver como su editor pues le cambiaba los finales, le recortaba, es muy interesante lo que hacía, pero la verdad es que sí es como un papel mucho más activo del editor, aquí no tanto, pero siempre es útil. Y sí, pues les digo, yo intenté suerte en las editoriales grandes y no la tuve, no vendí pues en la cantidad que ellos necesitan, que me parece inhumana, pero bueno. Y pues no me fue tan bien, entonces pues regresé, yo empecé en ERA y regresé a ERA y me empezó a ir muy bien, porque yo me di cuenta de que pues mis lectores están en México, no están en Baturrolandia, ni en Europa, ni esas cosas. Y bueno, si alguna vez me llega a leer alguien afuera, pues me dará mucho gusto, pero digamos que me dejó de importar básicamente, ¿no? Me di cuenta de que en México tengo lectores, muchos por mi columna de periódico y esto, y dije, pues con ERA me va bien, ¿no? Entonces, pues ya es un tema que ya no trato de pensar mucho. O sea, si hay concursos y eso, pues sí, uno trata de participar en lo que se pueda, pero pues sí está, ¿qué te digo? Ya no sé si te he dicho algo que te sirva, pero pues es una época complicada. Hay que tratar de escribir, publicar aunque sea pequeñas cosas en revistas y esto, y cuando vayas juntando un libro, pues ya ver qué editoriales, pero no desdeñar a las editoriales chiquitas ni a las editoriales independientes, aunque no sean las que te catapultan a la fama, porque ahí te haces un grupo de lectores y yo creo que eso es mucho más importante que, ser Fernanda Melchor. O sea, ella pues escribió una novela excelente y tuvo la suerte de que esa novela pues tuvo mucho interés. No siempre es el caso, pero bueno, no hay que perder, hay que tratar, ¿no? Gracias, Ana. Mira, aquí Gracias. Lupita Gutiérrez pregunta algo muy interesante porque siempre nos encontramos con la preocupación de la autopublicación y esa pregunta es muy interesante porque viene muchas veces acompañada por una ansiedad de querer publicar rápido y ya. Entonces, no sé qué consejo podrías darles al respecto. Darnos. Pues sí, yo creo que la autopublicación sí tiene el riesgo de que no tienes como esa mirada otra, ¿no? Del editor. Y creo que eso siempre es importante, para medirse ahí como escritor. Pero bueno, también tiene que ver con qué tipo de escritor quieres ser, si quieres ser una escritor reconocido, digamos, en un medio, etcétera, o si quieres ser un escritor de muchos lectores que salgan de cualquier lado, que también los hay, ¿no? O sea, cuando uno se mete a esas páginas de Goodreads, no sé si se han metido, que califican los libros, entonces ya ahí opina media humanidad. Y entonces de repente puede opinar alguien, a mí, por ejemplo, una de Fuego 20, una chava me puso, es que no sabe escribir esta señora, porque no pone rayas en sus diálogos, y entonces no se le entiende. Yo no entendí nada. Yo dije, ay, pobre. Pero dije, bueno, pues es un nivel de lectura.
de alguien que está acostumbrada a leer cierto tipo de libros que siempre tienen rayas en los diálogos. Nunca he leído a Saramago y eso que es muy famoso. Y entonces, pues no, y te interesa llegar a todos esos lectores, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor, pues no sé, mejor tratar de aprender y de estar como en un ámbito donde se entienda la literatura, ¿no? Entonces, es como de pensar también, decidir qué es lo que quiere uno, ¿no? Le da Exacto. un infarto leyendo a Allende. Ana, para entrar un poquito, no sé, los que leyeron aquí, porque varios compraron o consiguieron los 2 libros, para los que Ay, leyeron gracias. también Fuego 20, que Sí, a mí me gustó mucho el personaje, me gustó lo intrépida, lo atrevida que se volvió. ¿Cómo la fuiste construyendo? ¿O se te vino la imagen primera de este personaje? ¿O primero la historia y luego el personaje? No sé, ¿cómo fue la búsqueda para poder configurarlo? pues sí, fue algo curioso porque yo no quería hablar de mi experiencia, porque yo trabajaba en la Cineteca y me tocó el incendio. Y, y empecé a escribir como una historia y tal, pero no acababa no me gustaba, escribí muchas cuartillas y las tiré porque no acababa de encontrar qué era lo que yo quería contar exactamente. Quería contar el incendio, eso sí, pero no sabía. Y, y entonces de repente me apareció este personaje de Saturnina, que es medio boba, pero, pero que es un poco, se siente como yo me sentía a esa edad, ¿no? En una situación muy distinta. Pero, y dije, bueno, yo quiero hablar de la identidad, es un tema que siempre me ha interesado. Creo que en La tormenta hindú está un poco también la memoria, la identidad, esos temas. Y, y por ahí surgió Saturnina y que vive una pérdida y tal. Y yo sabía que tenía que llegar al incendio y al fuego y al demonio y a esas cosas. Y fue muy extraño porque fue como si se fuera posesionando de una cosa demoníaca la novela. Y pues por ahí digamos que fue difícil la entrada porque tardé mucho en encontrar de qué quería yo hablar. Creo que eso es importante cuando uno quiere escribir. A veces te lanzas a escribir y no sabes ni qué estás haciendo. Y a veces sirve como preguntarse de qué estoy hablando, de qué quiero hablar. Es como una pregunta muy útil porque te permite como enfocar y como concentrarte en lo que tú quieres, en lo que vas a hacer, ¿no? Y dominarlo, porque a veces como que la cosa nos arrastra, ¿no? Y no sabemos muy bien para dónde vas y como que pierdes las riendas, ¿no? Y entonces me costó como tomarlas y luego cuando el caballo se fue por donde le dio la gana, pues no caerme del caballo. Y eso fue una experiencia muy curiosa de escritura, nunca me había pasado. ¿Y fue mucho tiempo el que tardaste escribiéndola? Yo creo que sí, me he de haber echado como 3 años, porque mientras escribí La tormenta, que los libros salieron casi juntos. Y, y sí, como que le paraba a un libro para hacer el otro, era como mi descanso, el de La tormenta hindú. Y, y de hecho con La tormenta estuvo chistoso, porque yo decía, tengo estos cuentos, pero yo creo que no tan muy buenos porque pues los escribí como para escaparme a ratos de la novela, ¿no? Y bueno, le fue bien al libro al final, pero como que fue una experiencia, sí fue larga, como 3 años, pero yo creo que una novela
Bueno, a veces sí es como prodigioso y en un año la escribes, pero a veces la traes muchos años en la cabeza y y hasta que te sientas a escribirla. Y esos años también es trabajo sobre la novela, darle vuelta y pensarle no un poco jugar, pues también. Algo así como que escribir no solo es escribir. Ajá, exacto, exacto. Bueno, no sé si para terminar, para no quitarte también mucho tiempo porque es tarde, sabemos que estás ocupada. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, Yo tengo una duda. adelante. Sí, hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar asistiendo, la verdad, a Mucho esta gusto. conferencia, plática. Y justo todo lo que han estado platicando me hace mucho ruido en la cabeza, ya que, bueno, yo tengo 17, entonces apenas estoy viendo qué voy a hacer con mi vida. Me queda Sí. poco tiempo. Y la lectura, la escritura me interesa mucho desde pequeña porque me lo inculcaron y porque le encontré gusto. Pero en esta parte de a qué dedicarse, qué tomar como hobby, qué saber hacer, qué querer hacer, o cómo sacar dinero de lo que uno le gusta hacer, cómo poder diferenciar todo esto. A lo que voy, o mi pregunta es que, ¿cómo una persona que quiera quizá dedicarse a la escritura puede, o sea, como uno sabe que no desde un principio va a ganar dinero y va a vender 10,000 libros en el mismo día? Entonces, ¿cómo uno puede mantener ese gusto de la escritura o ser un escritor, pero al mismo tiempo quizá dedicarse a algo más que también le genere ingresos? Porque, bueno, siempre está esta disputa entre si estudias algo de arte, te vas a morir de hambre y todo eso. Creo que esa es como la pregunta del millón de, ok, quiero ser escritor o escritora, pero ¿a qué me puedo dedicar también para generar algo más sin dejar de lado este gusto? Hay muchos trabajos paralelos a la escritura que pues los escritores solemos hacer para vivir, ¿no? Pues, pues dar clases, escribir hacer periodismo, hacer trabajos de edición, de corrección, hacer traducciones, o sea, si es el ámbito que te gusta, pues no son trabajos súper pagados, pero digamos que, bueno, pues ahí puede ir uno jalando de aquí y de allá. Si es complicado, desde luego. Si tienes habilidades de otro tipo, yo te aconsejo mucho que también las desarrolles. Juan Rulfo vendía llantas, en efecto. Las generaciones anteriores no estaban tan profesionalizados, entonces pues hacían de todo. Trabajaban en publicidad, escribiendo anuncios. Pues sí, porque la literatura pues siempre fue algo con mala fama entre los papás, ¿no? No sé quién vi hace días que el día que les dijo a sus papás que se iba a dedicar a ser poeta, los amigos de sus papás les dieron el pésame. Dijeron, ya lo perdimos, ¿no? Sí, pues sí, la literatura, bueno, como toda vocación, pero es que si uno empieza a ver una vocación desde ese lado, pues es muy difícil. Exacto, mejor mejora, mejorar, que es buenísimo. Es muy difícil, ¿no? Si a ti te gusta escribir y escribes, nunca vas a dejar de escribir y eso es lo importante. Hagas lo que hagas, siempre encontrarás un tiempo para escribir, para leer lo que te gusta. Si te da pánico estudiar literatura, no estudies literatura. Si no se te antoja, tampoco. Porque la literatura puede ser algo paralelo a cualquier cosa. Hay gente que se dedica a la ciencia y hace muy buena literatura relacionada con la ciencia. En fin, también la academia en términos de la carrera de letras puede gustarte o no, y eso no tiene que ver con la literatura, sino con toda la teoría literaria, todas esas cosas que te tienen que gustar, porque si no, pues también la pasas mal, no lees lo que te gusta,
sino lo que te piden los maestros y etcétera. Y entonces, pues tampoco es lo mejor, ¿no? Entonces yo digo, no, pues lo nuestro es libre, o sea, lo hacemos porque lo amamos, porque nos gusta, porque ahí nos encontramos y ya empezar a escribir pensando en la carrera de escritor, a lo mejor en países desarrollados también es más fácil. La realidad mexicana es muy dura. Es una forma de terapia, desde luego que sí, y buenísima. Me acordé del cuento de Ibargüengoitia, La ley de Herodes. Sí. Lo que tienen que sacrificar por la beca que les están ofreciendo, ¿no? Por la beca, y ahora ya nos van a quitar las becas, nos van a quitar todo, y bueno, pues hacer comida para llevar, porque pues sí, porque ha habido hasta ahora esos recursos que en los que México era una excepción, ¿no? Pues todas las becas del FONCA, porque la gente dice, ay, es que el sistema de creadores, pero el sistema es una parte muy pequeña del FONCA. El FONCA hay becas para puestas en escena teatrales, para proyectos editoriales, para millones de cosas, y para músicos, y pues van a quitar todos esos, o bueno, tengo entendido que están en la mira de las políticas actuales, quitarlos esos recursos, cuando yo pienso que lo que había que hacer era cambiarlos, extenderlos, ¿no? Más bien ampliarlos para que hubiera más oportunidades para más gente. Eso sería lo lógico, pero bueno, nos están quitando ese chance, entonces sí, va a haber que ir pensando qué hacer. Y bueno, siempre está la cosa de mandar nuestras cosas afuera, a ver qué pueden hacer ahí. Pero si tú no te preocupes, si a ti te gusta escribir, nunca dejarás de escribir. Y si te gusta estudiar letras, estudia letras. Y si no, no te preocupes por estudiar otra cosa, porque eso también enriquecerá tus letras. Muchas gracias, de verdad. Sí me ayudó mucho a entender muchas cosas. Qué bueno, me da gusto, gracias. Muchas gracias. Dice, ya para terminar, Jacobo dice, Guillermo Samperio fue duramente criticado cuando ganó un concurso siendo ya consagrado. ¿Qué opinas de eso? Pues es que la consagración en México no tiene que ver con ser millonarios. Consagrado Paco Ignacio Taibo, que vende como loco sus novelas en Planeta y se hace pasar por un pobre venadito que habita en la serranía, pero qué bárbaro. O sea, ese sí vende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quizá no tiene tanto prestigio, pero un autor como Samperio, pues, o sea, las regalías que puede recibir un autor consagrado, no sé, a menos que seas Pacheco, la Poniatowska, incluso Fernanda Melchor o los que son muy premiados afuera, pues ya te comes el premio y que sigue. O sea, no parece, se confunde la fama con la fortuna. Y bueno, yo pienso que es triste para todos, ¿no? Porque eso nos habla de que no hay muchos lectores, de que la cosa es difícil para nuestro oficio, que tenemos que luchar todos los que empezamos y los que seguimos, pues luchar por abrirnos espacios, por darnos a conocer. Y es un ámbito en el que todo mundo destroza a todo mundo con mucho gusto, porque es muy divertido, pero yo pienso que no hay que perder el sentido de las proporciones. Pobre Samperio, imagínense, o sea, ¿qué le podía tocar a Samperio de sus ediciones en el Conaculta o en el Fonca o en el Fondo? Por Dios. Entonces, estaba muy bien que concursara, pues todo el mundo le hace la lucha y bueno, pues son los recursos que hay, ¿no? Así es. Muchas gracias, Ana. De verdad que te agradecemos mucho que hayas, pues, que nos hayas dado un poquito de tu tiempo
para poder platicar y sobre todo también creo que disfrutamos mucho leerte. Para mí también el que me gustó mucho fue el del oso, el de la tormenta hindú. Y claro, Fuego 20 también me gustó muchísimo, el personaje del tío, Saturnina, la mamá, todo, ¿no? Entonces, realmente, pues fue muy agradable leerte y estar pensando en ti, lo que hacías, estar leyendo tu columna, todo este tipo de lo que representa, ¿no? Tenerte como invitada. Y pues bueno, nosotros ya admirábamos tu trabajo desde antes y por eso quisimos invitarte. Pues muchas gracias. Vamos a seguir al pendiente de lo que estés haciendo, de lo que estés publicando, y cuando se acabe todo esto del confinamiento, algún día volveremos a encontrarnos como nos gustaba, en presentaciones de libros y como vivíamos antes. Como vivíamos antes, que era muy bonito, pero pues ya no, ya tiene que pasar esto. Pues bueno, yo antes de retirarme, pues les agradezco muchísimo haberme invitado y conversar, les agradezco mucho leerme y bueno, con Mariel pues ya saben lo que se les ofrezca, lo que los pueda apoyar, pues aquí estoy y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. También les quiero agradecer a ustedes su presencia, gracias a todos. Ahorita nos vamos a desconectar, pero nos vamos a volver a conectar los del taller del viernes para revisar los 5 textos que mandaron, que tenemos los comentarios. Entonces, pues vamos a conectarnos ahorita de nuevo quienes vamos a trabajar en el taller. Gracias a los de septiembre, que son los del grupo nuevo, que ahorita lo estamos conociendo, Jacobo, Lupita, Iliana, no sé si se me pasa a alguien, pero Anilú, pero muchas gracias por habernos acompañado. A los de agosto, que ya algunos pasan al intermedio, entonces pues les agradezco mucho haber estado con nosotros todos estos meses, y pues bueno, nos vemos ahorita, que tengan buenas noches todos, gracias, y estamos en contacto por los grupos.